Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rita Musimbigo, soy residente del segundo año de la residencia de bioquímica clínica, ¿sí? Y para esta ocasión preparé el Ateneo que lleva el título de Más allá del estigma para representar un poco la realidad de la lepra en Iguazú, ¿sí? En los últimos 3 meses roté por baja complejidad, un mes en el CAPS número 11, doctora Cecilia Grierson de la ciudad de Posadas, y 2 meses en el Hospital Samit de Iguazú, doctora Marta Schwartz. ¿Sí? Un poquito de historia para recordar, la doctora Cecilia Grierson fue la primer médica argentina femenina, ¿sí? Y fue pionera en la escuela de enfermería, ¿sí? Es decir, que fundó la primera escuela de Argentina. Y la doctora Marta Teodora Schwartz, que fue la primer médica residente de la ciudad de Iguazú, ¿sí? Estudió en Córdoba, fue directora durante muchos años del Hospital de Iguazú y fue conocida como el Ángel de la Selva por su compromiso, por su vocación de servicio y su capacidad, ¿no es cierto?, de atender y de dar acceso a la salud a aquellas personas que tenían un acceso limitado justamente, ¿sí? Bien, entonces, durante mi rotación por Iguazú, escuché la palabra lepra, ¿sí? Que consideraba que era una enfermedad del pasado, ¿sí? De hace más de 4.000 años, ¿sí? Con un alto estigma social. Sin embargo, hoy en día sigue presente en Misiones, ¿sí? También se la conoce como la enfermedad de Hansen, recordando, ¿no es cierto?, al que descubrió la patología, ¿sí? Es una enfermedad infecciosa crónica. Según la Organización Mundial de la Salud, es de las menos contagiosas de todas las enfermedades infecciosas. Es causada por la bacteria, ¿sí? De un crecimiento muy, muy lento, ¿sí? Mycobacterium leprae, ¿sí? Es un bacilo gram positivo eh, que afecta, ¿no es cierto?, a piel, ¿sí? Que afecta a los nervios periféricos, que afecta a las mucosas de las vías respiratorias superiores y ojos, y que tiene una progresión muy lenta, ¿sí? De meses a años, esta patología, ¿sí? En cuanto a los factores de riesgo que se pueden mencionar, son varios. Se tiene el contacto estrecho y prolongado con un caso multivacilar, ¿sí? Es decir, familiares o convivientes con ese caso que no está siendo tratado, vendría a ser el factor de riesgo más representativo con mayor peso, ¿sí? Las condiciones socioeconómicas desfavorables, ¿sí? Predisponen a esta patología, viviendas precarias, acceso limitado a servicios de salud, baja escolaridad, falta de información, ¿sí? Susceptibilidad genética, inmunocompromiso, desnutrición, alguna enfermedad crónica, se podría mencionar la diabetes, ¿sí? Inmunosupresión, la edad, se daba la patología, ¿no es cierto?, afecta a adultos jóvenes mayores a 60 años, ¿sí? Infecciones en niños indican una transmisión activa reciente. También el hecho de vivir en zonas endémicas como Brasil, India, Argentina y en la zona norte de Argentina, ¿sí? En las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, ¿sí? Otro factor de riesgo, pero con un menor peso en cuanto a importancia, ¿sí? En cuanto a predisposición, es la exposición ocupacional o ambiental, ¿sí? Personas que trabajan en zonas rurales, con contacto prolongado, con aquellos animales que representan un reservorio para este microorganismo, como se podría mencionar, ¿no es cierto?, los armadillos, ¿sí? En cuanto a la transmisión, como decía hoy, no es contagiosa, no es altamente contagiosa, requiere de un contacto cercano, prolongado, durante años, con una persona infectada no tratada, ¿sí? A través de gotitas expulsadas por la nariz y por la boca. No se transmite por contacto casual, ¿no es cierto?, como dar la mano, compartir utensilios, sino que se requiere de años, ¿sí? En cuanto a la clínica, como decía hoy, el periodo de incubación es largo, promedio de 5 años.
y la clínica se caracteriza por manchas o lesiones cutáneas hipopigmentadas, ¿sí? Con una alta pérdida de sensibilidad en las manos, en los pies, engrosamiento de los nervios periféricos, por eso la disposición, ¿no es cierto?, de los dedos de las manos de esa forma, como le vemos en la imagen central, ¿sí? Y bueno, como vemos en ambas imágenes, tanto de la derecha como de la izquierda, de las lesiones hipopigmentadas o eritematosas, ¿sí? Cuando roté por Iguazú, ¿no es cierto?, un paciente asistió a la guardia, me había comentado la médica, ¿sí? Asistió a la guardia por otro motivo y resulta que la médica le encontró un clavo en el pie. Es decir, que es elevadísima la pérdida de sensibilidad, ¿no es cierto?, de los pacientes y a partir de allí se agrupa a los pacientes de acuerdo al grado de discapacidad, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, si bien el diagnóstico es netamente clínico, epidemiológico, el aporte de laboratorio es sumamente fundamental a través del examen bacteriológico, ¿sí? También se realiza biopsia de piel para pacientes, ¿sí? Y las muestras clínicas que son empleadas en este caso son la linfa, ¿no es cierto? Que son, digamos, el material biológico para la obtención del frotis, ¿sí? A todos los pacientes se les va a tomar una muestra de linfa de los lóbulos de la oreja y de los codos, ¿sí? Para los cuales se le va a anemizar la zona y se le va a realizar el corte con un bisturí, ¿sí? Se realiza la coloración de Ciel-Nielsen, ¿sí? Y se realiza, ¿no es cierto?, la búsqueda de los bacilos ácido alcohol resistentes, ¿sí? Como por ejemplo podemos ver en la imagen, ¿sí? Podría tratarse de un paciente multivacilar con una alta carga bacteriana, ¿sí? Ese sería el aporte que realiza el laboratorio de bacteriología en la ciudad de Iguazú para esta patología, ¿sí? ¿Cómo se informa la baciloscopía? Se informa el índice bacteriológico, ¿sí? La cantidad de bacilos, ¿sí?, por campo de 0 a 6 cruces, el índice morfológico, ¿sí?, el porcentaje de bacilos sólidos entre los bacilos examinados, es decir, si los bacilos a lo largo de toda su longitud toman la coloración de una forma homogénea, ¿sí? Una baciloscopía negativa, es importante aclarar que no descarta la patología porque podría estar tratándose de un paciente paucibacilar, ¿sí? En cuanto al tratamiento, es una terapia con antibióticos, rifampicina, dapsona, clofazimina, ¿sí? El tratamiento es efectivo, es ambulatorio, es gratuito, ¿sí? Dura, mejor dicho, dura 12 meses, ¿sí? Para el caso de pacientes multivacilares, ¿sí? Y es entregado, ¿no es cierto?, por los centros de salud para que el paciente pueda cumplir tranquilamente el tratamiento desde su domicilio, ¿sí? Esto que vemos acá son imágenes, ¿no es cierto?, de cómo identifican, cómo evalúan a a las personas con esta patología en Puerto Iguazú desde el año 2015 hasta la actualidad, ¿sí? Vemos todos los datos del paciente que colocan, todos los datos, el tipo del diagnóstico, estudios complementarios, ¿sí?, tratamiento multiterapia, ¿sí? Y tienen en cuenta, ¿no es cierto?, los contactos domiciliarios, nombre, apellido y vínculo con el vínculo del paciente, ¿sí? Entonces, para ello se contactan, ¿sí?, con estas personas muy cercanos a los enfermos, ¿sí? Y se les realiza una evaluación clínica y un examen físico para evaluar o no el contagio, ¿sí? ¿Cuál es la situación actual hoy en día? ¿Sí? A nivel mundial tenemos 180.000 nuevos casos anualmente en Asia, Brasil y África. Argentina sigue siendo un país con una alta carga de esta patología. Algunas bibliografías dice de 130 a 150 casos, ¿sí? Y otros de 200 a
a 300 casos nuevos por año, es decir, que constituyen, ¿sí?, un problema de salud pública, ¿sí? Si bien en toda la Argentina hay una distribución heterogénea, hay una mayor incidencia en el noreste argentino, Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, ¿sí? Se tiene una alta proporción de diagnósticos tardíos con una prevalencia de casos multivacilares por sobre los paucivacilares, ¿sí? Nuestra provincia, Misiones, es considerada un área endémica, ¿sí? Misiones es considerada un área endémica, junto con Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Salta, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario. Hay una presencia constante, es decir, que no se logra erradicar completamente esta patología, pero las autoridades de salud pública trabajan fuertemente por ello a través del Programa Provincial de Lepra, ¿sí? Tanto en la detección temprana como en el tratamiento, ¿sí? Este gráfico refleja un poco los casos confirmados de lepra en Iguazú desde el año 2007 hasta noviembre de 2025, ¿sí? Si bien no solamente son los casos confirmados, sino que detrás de todos ellos hay una serie de información, ¿sí?, del paciente, nombre y apellido del mismo, fecha de diagnóstico, fecha de nacimiento, edad, domicilio, ¿sí?, en qué región de Iguazú presenta su vivienda a la persona, el tipo de discapacidad, ¿sí?, si completó o no el tratamiento, vaciloscopía, ¿sí?, la biopsia y algunas que otras observaciones, ¿sí? Bien, vamos a ir derribando juntos algunos mitos, ¿sí? Como por ejemplo, la lepra está radicada en Argentina, ¿sí? Con los valores que vimos, sabemos que es falso. Al contrario, cada año se notifican cerca de 300 o 400 casos de lepra, ¿sí? La lepra es muy contagiosa, falso. Solo el 5% de la población se contagia de lepra, ¿sí? Aunque todos estuvimos expuestos a la bacteria en algún momento de nuestra vida, ¿sí? La lepra no tiene cura, falso. La lepra es una enfermedad curable, tratable, con un bajo índice de contagio. Las personas con lepra son aisladas, falso. El tratamiento lo pueden seguir tranquilamente desde sus casas de forma ambulatoria y gratuita, ¿sí? En la Argentina, solo en las provincias del norte hay lepra, falso. El área endémica está integrada por Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, pero también hay una serie de provincias que tienen casos claramente con menor porcentaje, ¿sí? Como podría mencionarse Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Jujuy, Buenos Aires y la capital federal, ¿sí? La lepra es hereditaria, falso. De una madre o padre con lepra nace un hijo sano. La mejor protección que se le debe dar al recién nacido es que la madre o el padre afectado realice y complete el tratamiento, ¿sí? Y en el caso que la mujer esté embarazada, ¿sí?, no debe suspender el tratamiento durante el embarazo, ¿sí? Bien, como conclusiones y para ir cerrando, la lepra sigue siendo un desafío vigente en Misiones. El diagnóstico temprano evita discapacidad y secuelas. La enfermedad se puede tratar de forma gratuita, ¿sí? La reducción del estigma es clave para mejorar la consulta, ¿sí? Para esta ocasión quiero agradecer al Servicio de Infectología del Hospital Samit de Iguazú, a la doctora Daniela Jara, a la técnica Fátima Zimmerman y a la licenciada en Enfermería Yanaína Gómez, que trabajaron en conjunto conmigo, ¿sí?, para la elaboración de este Ateneo y que a su vez llevan a cabo el fortalecimiento de enfermedades desatendidas, ¿sí? Un programa de suma importancia en esa zona de triple frontera, ¿sí? Así que, bueno, espero que haya comprendido correctamente todo y agradecer su atención. Muchas gracias.